Señor, que entregue eso que le está molestando. También, Señor, si hay alguien que no está sin trabajo, Señor, o que esté batallando, Señor, con el sostén económico, Señor, que tú, Señor, seas el proveedor y que tú, Señor, proveas para sus necesidades, Señor. Si hay alguien que está con una enfermedad física, Señor, también te pido que tú lo sanes. Y si hay una enfermedad espiritual, Señor, tal vez una falta de perdón o un dolor que por alguien que le haya cometido un agravio, Señor, que también pueda sanar esa enfermedad, Señor, espiritual. Bendice, Señor, el estudio del día de hoy y danos un bello día, Señor, mientras caminamos contigo el transcurso de esta jornada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado viendo a través de estas semanas, ya son muchas sesiones que hemos visto los distintivos que han caracterizado a la iglesia cristiana o la iglesia bautista. Y nuevamente, como dije la semana pasada, creo yo que el decir iglesia cristiana y iglesia bautista serían sinónimos. Desafortunadamente, hay una falta de entendimiento de lo que un cristiano es. Hay un mensaje que yo tengo que lo titulo ¿Eres realmente un cristiano? Y según la Biblia, hermanos, en el libro de Hechos se le llamó cristianos a los discípulos por primera vez en Antioquía. Pero note, por favor, dice allí que se le llamó cristianos a los discípulos. A los discípulos. Los discípulos, hermanos, son aquellos que según Juan capítulo 8, ¿verdad?, han seguido al Señor. Han estado siguiendo al Señor. Y dice, le voy a leer el pasaje. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, un discípulo es aquel que permanece en su palabra, y un discípulo es un cristiano. Y la iglesia bautista es la iglesia que ha permanecido en su palabra desde que la iglesia se fundó en el ministerio terrenal de Jesucristo. Por eso, el cristiano bautista y el cristiano son sinónimos. Generalizamos muchas veces la palabra cristiano y debemos tener cuidado. Muchas veces decimos, esa persona es amigo mío, pero también generalizamos mucho el término amigo cuando realmente, si nos ponemos a ver, es un simple conocido y no tanto un amigo. Y yo creo que eso sucede también en el cristianismo. No cualquier persona que va a cualquier iglesia es cristiano, solamente aquellos que son discípulos, esos sean los cristianos. Y un discípulo es aquel que permanece en su palabra. Y miren, en todas estas sesiones hemos estado viendo cómo la iglesia bautista ha estado permaneciendo en su palabra en todos estos distintivos, todos estos principios. Hoy corresponde a la lección, todos los creyentes son sacerdotes, o el sacerdocio a los creyentes. Y el objetivo que quiero tener hoy, desarrollar, es entender cuál era la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y ver por qué los cristianos tienen las mismas funciones de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Vamos a aclarar esto en un momento más. Y también animar a cada cristiano a desarrollar su función para el servicio de Dios. Pero ¿qué es un sacerdote? Bueno, a mí me gusta mucho ver los significados de las palabras, ¿verdad? Y el diccionario de la Real Academia Española nos dice que un sacerdote es una persona dedicada y consagrada para hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Otra vez, es una persona dedicada y consagrada para hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Pero también escuchamos por ahí, hermanos, una posición dentro del sacerdocio que se llama sumo sacerdote, o digamos sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote? Bueno, el sumo sacerdote es la persona que no solamente está dedicada y consagrada a hacer y celebrar y ofrecer sacrificios, pero es dentro del sacerdocio supremo. La palabra sumo significa supremo, altísimo, o que no tiene superior. Entonces de los sacerdotes había uno que era supremo, altísimo y que no tenía superior. Pero ¿cuál era la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Bueno, primero el sumo sacerdote. Vamos a ver esta posición, que solamente había uno y que no había ninguno superior de los sacerdotes. Era el que tenía la función o responsabilidad de, además de supervisar la administración del culto, ofrecer un holocausto por él mismo y la ofrenda en el día de la expiación, lo que acabamos de
ver en la semana pasada, creo, el hermano que está encargado en el programa de Israel estaba explicando claramente la fiesta de Yom Kippur. También, hermanos, esto lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 8, el 16, capítulo 23 también. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote y sus descendientes heredaban esta posición. Pero este es el oficio, como he dicho, la posición del sumo sacerdote, que además de supervisar toda la administración del culto, ofrecía por él mismo, la ofrenda en el día de expiación, ¿verdad? Pero los sacerdotes en general tenían muchas responsabilidades y básicamente eran dos: la ejecución de los ritos religiosos y la comunicación con la deidad. El sacerdote cuida del santuario y comunica las decisiones divinas. Representa al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Esto lo obtuve del Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Pero mire otra vez, eran las responsabilidades que básicamente eran dos: la ejecución de ritos religiosos y la comunicación con la deidad. Y dice también, el sacerdote cuida del santuario y comunica las decisiones divinas. Miren, en el libro de Levítico vemos cómo las funciones de los sacerdotes eran constantemente estar en el templo ofreciendo sacrificios y representando a los hombres delante de Dios. Usted puede ver en Levíticos, todo el libro de Levítico, y va a encontrar estas responsabilidades allí. Todos los días estaban ahí gente que estaba ofreciendo sacrificios. La ley, hermanos, de Moisés era muy específica, hermanos, y muy rigurosa en cuanto a las faltas y delitos, y cómo tenían que venir, hermanos, a ofrecer no solamente la restitución del delito que habían cometido, pero también tenían que ofrecer una ofrenda para el perdón de su pecado. Y entonces los sacerdotes estaban ahí para realizar constantemente todos estos sacrificios, representando a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Este era básicamente el trabajo de ellos. Pero el sacerdocio era limitado, era exclusivo a una tribu, la tribu de Leví. El sacerdocio levítico fue establecido durante el tiempo de Moisés, cuando estaban en el desierto del camino de Egipto hacia la tierra prometida. Y no antes, sino fue en el transcurso a la tierra prometida. O sea, fue inmediatamente después de que salieron de Egipto. Esto es interesante, porque la tribu de Leví, hermanos, si usted recordará, tenía, hermanos, una maldición. Y quiero hacer notar esto porque es interesante el punto. En Génesis capítulo 49 encontramos algo muy curioso cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos. Ya está dando sus últimas bendiciones. Jacob ya estaba grande de edad, estaba viejito, y entonces empieza a bendecirlos. Y algo interesante dice en el versículo 5 y 7 del capítulo 49. Dice: Simeón y Leví son hermanos. Después dice: armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Mire, curioso el caso, porque a todos los hijos les dio una bendición muy grande, ¿verdad? Uno los hizo, los declaró con una bendición grande, les dio tierras, otros les dio que iban a ser fuertes, otros que iban a juzgar, otros que iban a tener ejércitos, pero a Simeón y Leví no les dio ninguna bendición, por el contrario. Hermanos, dijo: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted recuerda la historia, estos dos hermanos, Simeón y Leví, fueron los que tomaron venganza de lo acontecido a Dina, la hija de Jacob, cuando ella andaba por allá en las tierras con Simeón. Entonces el hijo de
las tierras de Simeón, no, perdón, las tierras de Siquem, perdónenme, estoy mal, pero en las tierras de Siquem. Entonces, allá en aquel entonces, el Dina andaba por allá curioseando, pudiéramos decirlo, y andaba por allá. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que cuando salió Dina para allá, a ver a Siquem, a la tierra de Siquem, Siquem, el hijo de Amor, Amor era como el rey de la tierra de Siquem, vino y la tomó y abusó de ella sexualmente. Entonces ella fue deshonrada y en venganza, hermanos, después de que habían hecho ya un trato los hijos de Siquem, los hijos de Amor, perdón, para poder tener a Dina como una de ellos, para ser esposa de Siquem. En venganza, Simeón y Leví vinieron y mataron a toda esta gente, hermanos, a toda esta gente, después de que ellos habían, hermanos, tratado de hacer lo correcto. Me refiero a los hijos de Siquem, los hijos de Amor, perdón. Entonces ellos trataron de hacer lo correcto, pero cuando Leví y Simeón se enteraron del asunto, quisieron tomar venganza y mataron a toda esa gente. No solamente eso, hermanos, pero trajeron bastante dolor por lo sucedido. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de los hijos de Jacob, los dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Amor y Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron harina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido. Entonces, amigos, no solamente mataron a toda esta gente, pero también saquearon la ciudad, se robaron a su propia hermana, a Dina, y trajeron un gran dolor a Jacob. Pero ¿por qué ahora lo vemos aquí, sobre todo a Leví, como vindicado o consagrado? Porque ahora él, hermanos, y su tribu son los que tienen esta bendición de haber sido escogidos por Dios para la consagración, para hacer el sacerdocio. Y resulta, hermanos, que en Éxodo capítulo 13, en el 12 de Éxodo, encontramos la Pascua. Y ustedes recordarán, hermanos, que la Pascua, hermanos, en ese día se celebraba, hermanos, la liberación del pueblo de Israel, pero fue a través de la última plaga anunciada a Egipto, que era la de la muerte de los primogénitos. Entonces ellos tenían que sacrificar un corderito y poner la sangre de los dos postes en el dintel, y entonces el ángel de la muerte iba a pasar por toda la tierra de Egipto, y donde estuviera esa sangre en los postes y en el dintel de la casa, el primogénito no iba a ser muerto, pero donde no estuviera esa sangre, el primogénito iba a ser muerto. Entonces lo que sucedió ahí, de que Dios de alguna forma u otra compró a los primogénitos de cada uno de los israelitas, porque ellos pudieron haber sido muertos, pero Dios los había librado, y entonces Dios quería que todos esos primogénitos, hermanos, fuesen escogidos para la consagración. Y eso es lo que encontramos en Éxodo capítulo 13, dice el versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leguado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová hubiere metido en la tierra del cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Leveo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Y dice, por 7 días se comerán panes sin levadura, y no se verá contigo nada leguado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace así, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces Dios, hermano, le estaba pidiendo
que debido a esa celebración y debido a lo que había sucedido, que cada primogénito fuese consagrado para el servicio de Dios. Sin embargo,